Se perdió todo, todo, todo. Y Tamara estaba allá adentro. Y iba a cerrar el local. Manuel, quizás siga allá adentro. La tengo que ayudar. Por favor, tengo que entrar. No puede pasar, no puede pasar. Mi amiga está allá adentro, por favor. Tenemos que sacarla, se lo suplico. Ya estamos haciendo todo lo posible, ¿sí? Tranquilícese. Es que no me escuchó. Mi amiga está allá adentro. Hagan algo, déjenme La pasar. estructura está por colapsar, no Pues puede yo voy a pasar. pasar a sacarla. ¡Tamara! 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 ¡Escúchame! Mami, tranquila, deja que hagan su trabajo ya. ¡Sara! Aquí estoy. No puede ser, Manuel, tengo que entrar, Manuel, tengo que entrar. No puede ¿Qué pasó? ser. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Que no se cansan? ¿Dónde está Tamara, tu empleada? ¿Pero cómo sabes su nombre? Sara, ¿dónde está Tamara? ¿Escapó? ¿Salió viva? No sé si se fue, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto interés por Tamara? Y como futuro gobernador del estado de Baja California, prometo poner fin al flagelo que azota nuestro país, que es el narcotráfico. Una creciente industria de crimen, de sangre y de tragedia que al mismísimo gobierno federal se le está saliendo de las manos. ¿Qué pasó? ¿No está bueno el discurso o qué? ¿Cómo no? Si yo misma lo escribí. Las votaciones no se ganan ni con discursos ni con promesas. Usted podrá ser muy experto en campañas electorales, pero yo sé perfectamente qué quiere escuchar mi gente. Por favor, ¿Qué es esto? mi propuesta para la campaña. Entonces ni siquiera me voy a tomar la molestia de leer. Ay, Berta, cállate. Aquí el señor ha levantado campañas en toda Latinoamérica. Es experto en arruinarle la reputación a los contrarios y en revertir los números en favor de las campañas que asesora. Que no sabes leer. Soy agente de la DEA y quiero entrar a ese lugar. Pues aunque fuera el gobernador, señor, nadie puede pasar hasta que controlen el Nadie fuego. entra. El oficial solo está haciendo su trabajo. Cálmate, Marcelo. ¿De dónde conoces a Tamara? ¿Por qué preguntas por ella? Ese no es problema tuyo. ¿Qué te pasa? El señor lo único que quiere es un dineral. Berta, ¿te callas o te largas? Él sabe perfectamente que las elecciones se ganan con votos y si no tienes los votos, los compras, ¿o no? Así es. Además de dinero, no nos preocupemos. Afortunadamente tenemos gente generosa que apoya nuestra causa. Vamos a ganar estas elecciones y eso tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Todo sea por la causa del pueblo y porque Felipe Murillo es como tú. Ay. Ahí está Edith. ¿Sabes cuántos muertos hay en estos 6 meses por la guerra entre el cártel de Tijuana y el cártel de Jalisco? ¿Sabes? 6,000 personas. Son 10,000 personas. ¿Quieres que le pida más tiempo a esas 10,000 personas? ¿O cómo le voy a hacer para hablar con los familiares de las víctimas y decirle que no pudiste hacer tu trabajo? Llama a los paramédicos. Marcelo, le ha caído el techo encima. No creo que venga a Te cuento. estoy diciendo que llames a los paramédicos. Perdóname, Edith. Todo esto es culpa mía. Debí haberte mandado a Washington cuando me lo pediste. Están aquí los muchachos. Déjalos trabajar. Marcelo,
Ahí está el hombre del que nos habló Edith. Cada vez hay más violencia a mi alrededor. ¿Te das cuenta? Lo que te dije en Colombia era verdad. Te dije que te alejaras de mí. No, mami, el alcohol es nocivo para la salud y pregúntame si me interesa. Fíjate que no estoy de humor para tus bromas, Manuel. La fuga de gas no fue casualidad. Esto es un atentado. La gente que hizo esto no anda con juegos, ¿sabes? Me quieren muerta. Grábate esto. Al que le va bien en la vida le salen envidiosos y enemigos por todas partes. Ya todo el mundo sabe que hiciste tratos con Montero. Lo que nadie había logrado, mami. Vos sos ya una leyenda en el mundo del narco. Ya el chisme regó por todas partes. Todo el mundo está hablando de la señora Acero. Bueno, ¿Qué pasó, huerca? ¿Te gustó el regalito que te dejé en el changarro? no, maldito, fuiste tú, ¿verdad? Pues quién más, mi Jaina. ¿A poco tienes tantos enemigos? Eres un desgraciado, eres un hijo de la ching. No empecemos con los insultos, ¿eh? Que todavía te puedo hacer cosas peores. Ya supe que te pidió en la cabeza mía el Don Teca ese Martínez. Pues déjame decirte que el Don Teca y tú me hacen los mandados, ¿cómo ves? Le salió el tiro por la culata. Oye, por cierto, no te había felicitado por el milagrito. ¿Cuál milagro? Yo creía que Jesucristo, nuestro Señor, era el único que había resucitado. Pero ya vi por ahí que anda tu Salvador. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Pero nomás te recuerdo que todo lo que está vivo se puede morir. Como quisiera que te hubiera tocado otro padre, mi amor. Pero no voy a dejar que te hagan daño. Antes tendrán que matarme. Señora Josefina, es la hora del baño del bebé. ¿Me lo llevo? No te atrevas a tocarlo. Yo sé que tú también eres cómplice de ese demonio, pero no van a poder conmigo. ¡Lárgate! Sí. Ojalá que ni con todo el dinero que tu padre le sacó a Sara logre ser gobernador. Es lo único que le pido a Dios. ¿Qué quieres de mí? Ya sé que andas trabajando para mi antiguo patrón, el mero Don Teca Martínez. Si no quieres otro velorio, tú con tu business y yo con el mío. Mírame feo y olvídame. Que si se me atraviesa el apellido Amaro con lo indio, me olvido de los pactos y también de que eres mujer. Está bien. No más atentados. Ahora déjame llorar a mis muertos en paz. ¿Quieres? Hecho. Que tengas buen día. Ah, espérame una cosa que se me olvida lo más importante. Tommy no existe. Ella se llamaba Edith Phillips, ¿eh? Y era una agente infiltrada de la DEA. ¿Qué dices? ¿Cómo crees que llegó la DEA tan rápido? Terminaste debiéndome un favor. Porque esa poli gringa, tarde o temprano, iba a terminar denunciándote a ti y a tu querido Don Teca. Ahora sí, que te vaya bonito, huerca. Gusto saludarte. ¿Crees que este fue el que hizo todo esto? ¿Será uno de los del cártel de Tijuana? Edith nos lo hubiera dicho. No sé. Si el cártel quiso explotar este lugar, jamás hubiera dejado uno de sus hombres aquí, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasó? Por favor, díganme qué sucedió. Usted fue, ¿verdad? Usted siempre nos quiere moler. Mire lo que ocasionó. Señorita. Mire lo que le hizo, Señorita, por favor. Tommy. Señorita, este lugar es peligroso, ¿vale? Por favor. ¡Martín! ¡Martín! A ver, señorita, ¿usted conoce a ese hombre? ¿Para quién trabajaba? ¿Para el cártel de Teca? ¿Para el de Quintanilla? ¡Contésteme, c***! ¿Para quién trabajaba? La explosión de la peluquería ha sido un gran golpe para todos. Pero tenemos que recuperarnos. El plan de abrir los spas tiene que seguir adelante. Vamos a blanquear dinero en mayores cantidades de lo que habíamos pensado. Manuela es de confianza. De hecho, va a ser parte de nuestro equipo y de nuestra operación. Bueno, es que este pechito está para las que sea y para lo que necesiten, ¿no?
Gracias, Manu. Señora, yo tengo mucho miedo por ti. Cada vez tienes más enemigos. Sara, yo no sé si vos no te has dado cuenta, pero esa explosión era para matarte a vos. Los que lo hicieron sabían que nosotras no estábamos ahí a esa hora. Es más, lo del gas lo hicieron desde temprano. Pobre Tamara. A ella le tocó la mala suerte. Y yo que pensé quedarme a acompañarla. Miren, escuchen bien lo que les voy a decir. Tamara no era quien pensábamos. Ella era una espía infiltrada. Trabajaba para la DEA y les pasaba información de nosotros. Por eso sabían tanto. ¿Pero cómo es posible que ella no estuvo en la cárcel contigo? Bueno, supongo que fue un plan muy bien armado. Con razón. Con razón esa pendeja preguntaba tanta babosada. Ay, a mí nunca me cayó bien, ¿eh? No, a mí sí me caía bien. ¿Cómo fui tan caída del zarzo? ¿Cómo no nos dimos cuenta? No, la culpa es mía. A estas alturas, la famosa señora Cero debería de reconocer con los ojos cerrados de dónde viene la traición. Créanme que aprendí mi lección. A los traidores hay que detectarlos temprano y eliminarlos de raíz para que no echen semilla. Dos pájaros de un tiro, indio. Sara acorralada a merced de mi caridad y la pinche idea neutralizada. Punto a favor, ¿eh? Grande. Y por supuesto que fue fácil hacerle creer que fue idea mía. Ella sabe que ganas de matarla no me faltan. Cuidado con lo que haces y con lo que dices. Que se puede hacer verdad sin querer queriendo. A Sara ni con la respiración. ¿Está claro? Patrón, me cae que siempre he cumplido sus deseos. Sí, pero ahora todo el mundo cree que trabajas por tu cuenta. No te me vayas a hacer el graciosito, ¿eh? Lo que tú dices te lo escribo yo. Y también te lo borro cuando se me dé la regalada gana. ¿Está claro? Por ahora debemos cumplir con los encargos pendientes. Mañana mismo comenzamos a armar la nueva operación y a reclutar más candidatas para distribuir el dinero. Quiero que todas estén tranquilas. Así que le voy a pedir al jefe que mande hombres de seguridad a protegerlas en sus casas. No quiero más sangre. Edith Phillips. Toda una profesional que murió en el cumplimiento de su deber, Diego. Y así como muchos otros que han muerto, en esta chamba uno nunca sabe. El día de mañana puede ser tú o puedo ser yo. La diferencia es que yo no ando desesperado por ir a Washington a ver a mi familia. La verdad, yo no tengo a nadie que me llore. Siéntate. Cuéntame, ¿qué averiguaste del cuerpo que apareció en escena? Martín Benavides, antiguo amante de Araceli Paniagua. Tenía en sus manos restos de la botella que se utilizó para el crimen de Benjamín González, el tío de la misma Paniagua. Las muestras de ADN y las evidencias determinaron que la policía cerrara el caso y concluyera con que Martín mató a Benjamín. ¿En un crimen pasional? Así es, algo parecido. La verdad que no sabemos por qué Martín estaba allá. Quizá fue a matar a Araceli Paniagua. De todos modos, allá no hay nada que nos interese ni nada que tenga que ver con los narcos. Perfecto. Te voy a pedir un favor. Quiero que vayas a casa de Edith. Que recabes todas las notas que tenía porque tú y yo vamos a desarticular ese cártel en su nombre. ¿Eh? Y otra cosa. Sara estaba con un hombre que jamás he visto. Quiero que me averigües todo acerca de ese man. ¿Estamos? Claro. Ay, eres como mi hermano, cabrón. Pero ni así te permitiría jugar con la vida de la mujer que va a ser mi esposa. ¿Me entiendes? Yo sé que Sara es sagrada para usted, patrón. Siempre lo he sabido.
Y así la he tratado y respetado. ¡Salgan todos de aquí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Se acabó la fiesta! Vámonos, vámonos afuera. Se fueron ayer, órale. Hace demasiado tiempo me juré que esa mujer iba a ser mi esposa algún día. Cuando Sara pasaba a mi lado ni siquiera volteaba a verme. Y así va a ser. Yo voy a ser su único esposo. No lo fue Vicente Acero ni Helio Flores. Ninguno se casó con ella. Este hombre que te ha amado desde que eras morrito. Y el que tantas veces rechazaste. Va a ser tu hombre. Tu esposo. Por fin me llegó la hora, Sara. Por fin vas a ser la mujer del Teca Martínez. Sara Aguilar de Martínez. ¡Qué chulada!